Continuando, jóvenes, con el estudio de los campos vectoriales, vamos a ver la densidad de circulación del campo vectorial. Al igual que para el tema del flujo, para poder ver o estudiar de forma concreta el comportamiento del campo, y en el caso del flujo de las fuentes en una región, nosotros vamos a hallar la densidad de esa circulación. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, tenemos nuestro campo A, P, QJ más RK. Ya sabemos que P, Q y R son funciones de X, Y y Z. ¿Está bien? Pero vamos a precisar aquí lo siguiente, donde estas funciones P, Q y R y sus derivadas parciales de primer orden son continuos en el punto M sub 0. Y sus vecindades. Siempre que hablamos de vecindades nos referimos a vecindades muy pequeñas, pero se puede ir ampliando según la necesidad. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. A ver, tenemos, digamos, nuestros ejes coordenados. Tenemos nuestro punto M sub 0 por acá. Tenemos nuestro punto M sub 0. Y vamos a elegir una superficie cualquiera de tal manera que esa superficie contenga a M sub 0, es decir, este M sub 0 está dentro de esta superficie. Y vamos a envolverlo, como hemos venido haciendo, por un contorno cerrado. Es un contorno cerrado L. ¿Está bien? Y este contorno cerrado envuelve una determinada área sigma. Una determinada área sigma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, para poder calcular una circulación, elegir una dirección. Si la dirección la elegimos de esta manera, eso significa que la normal a la superficie está de esta forma. Porque la dirección de rotación, y aquí vamos a remarcarlo, la dirección de rotación siempre sigue la regla de la mano derecha con base en la normal, es decir, ponemos el pulgar en esta dirección y envolvemos los dedos, los vamos cerrando y estos van a girar alrededor del pulgar en esta dirección. Entonces, esa es nuestra dirección positiva. Habiendo hecho eso, nosotros calculamos la integral o la circulación. ¿Está bien? Calculamos la circulación. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, es evidente de que esta integral depende del contorno. ¿Está bien? Y debe de tender a 0 a medida que nosotros nos acercamos, hacemos que el contorno sea más pequeño y se acerque a este M sub 0. Entonces, supongamos que ya lo hemos calculado, que tenemos el valor de esa circulación. Entonces, si nosotros tenemos el valor de esa circulación se va a hacer cada vez más pequeña
a medida de que el contorno se hace muy pequeño. Entonces, vamos a calcular la circulación media. La circulación media es, y aquí simplemente escribimos la integral a de dl por el contorno L dividido sobre la superficie, que en este caso es sigma. ¿Está bien? Entonces, la densidad de circulación del campo vectorial va a ser la siguiente. Aquí tenemos densidad de circulación del campo vectorial. Esta densidad de circulación del campo vectorial va a ser el límite cuando el contorno se constriña hacia el punto M sub 0 de la relación que existe entre la circulación del campo por ese contorno con respecto al área. Vamos a decir que esta es nuestra expresión 1. Listo, entonces esta es la densidad. ¿Cómo lo calculamos? ¿Está bien? Vamos a calcularlo entonces, lo importante es eso. Para calcularlo usamos el teorema de Stokes. Para calcular la densidad de circulación del campo vectorial, usamos el teorema de Stokes. Y el teorema de Stokes lo que hace es nos convierte la integral de línea en una integral de superficie. Vamos a poner este dSSB, densidad de circulación del campo vectorial. Esto es igual al límite cuando el L tiende al M sub 0, integral A de dl, esto sobre sigma. Esto va a ser igual al límite cuando el L tiende al M sub 0 de la integral P de dx más Q de dy más R de dz dividido sobre sigma, y eso va a ser igual a lo siguiente. Ahora sí, empleamos el teorema de Stokes y tenemos, me está olvidando el límite, y en este caso cuando el sigma tiende a 0 de la integral por superficie, y aquí vamos a tener derivada de R con respecto a Y menos derivada de Q con respecto a Z, coseno de alfa más derivada de P con respecto a Z menos derivada de R con respecto a X, coseno de beta, más derivada de Q con respecto a X menos derivada de P con respecto a Y, coseno de gamma, y aquí cerramos esto, de sigma, y todo esto dividido sobre sigma. Bien, aquí nosotros vamos a aplicar el teorema del valor medio. ¿Está bien? Aplicamos el teorema del valor medio. Tenemos lo siguiente. Aplicando el teorema del valor medio, obtenemos la densidad de circulación del campo vectorial. Ya más adelante, dentro de poco, le vamos a poner un nombre más adecuado a esto. Bien, aquí nosotros ya no tenemos esto, y lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. Esto en un
M medio, un punto donde toma el valor medio. A ver, para evitar tanta cosa le voy a poner este M asterisco multiplicado por toda el área. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Ya vemos que el sigma se va a ir. El sigma se va a ir. Y cuando nosotros tendamos esto a 0, todos los puntos dentro de esa región van a tender a M. ¿Está bien? Todos los puntos van a tender a M. Por lo tanto, la densidad de circulación del campo vectorial evaluado en un punto M sub 0 va a ser igual a lo siguiente. La derivada de R con respecto a Y menos la derivada de Q con respecto a Z por el coseno de alfa más la derivada de P con respecto a Z menos la derivada de R con respecto a X por el coseno de beta más la derivada de Q con respecto a X menos la derivada de P con respecto a Y por el coseno de gamma. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? Entonces, esta densidad de circulación no depende de la superficie, o sea, no depende de S, no depende de sigma en general, sino depende solamente del valor que toman estas funciones en el punto M sub 0. Solamente dependen del valor que toman el punto S sub 0. Ahora, aquí nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar de que nuestra normal en el punto dado no es otra cosa que el coseno de alfa por I más el coseno de beta por J más el coseno de gamma por K. Entonces, esta expresión nosotros podemos decir que es el producto vectorial de dos vectores. ¿Está bien? De dos vectores. Un vector al cual le vamos a llamar nosotros rotor del vector A, que va a ser el siguiente vector. Derivada de R con respecto a Y menos derivada de Q con respecto a Z y más la derivada de P con respecto a Z menos la derivada de R con respecto a X, J más la derivada de Q con respecto a X menos la derivada de P con respecto a Y, K. Entonces, esto que tenemos aquí no es otra cosa que el producto escalar de estos dos vectores. La normal, está bien, el vector normal a la superficie en el punto M sub 0, esa es la única dependencia en todo caso que tiene de S, de su normal, pero en general puedo trazar cualquier otra superficie que en ese punto tenga esa normal. ¿Está bien? Y de este vector. Esto es lo que se conoce como el rotor o rotacional del campo vectorial A. Es decir, el rotor no es la densidad de circulación. La divergencia era la densidad de flujo en un punto. El rotor no lo es. ¿Está claro? Pero sí está estrechamente relacionado. ¿Hasta aquí, jóvenes, está claro? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos ahora. Ejemplo.
Veamos un pequeño ejemplo. Calcular el rotor del campo vectorial A. Y aquí tenemos de que A es igual a x cuadrado más y al cuadrado y más y cuadrado más z al cuadrado j más z al cuadrado más x al cuadrado k. Bien, entonces nosotros aquí lo primero que tenemos es que P es igual a x cuadrado más y al cuadrado, Q es igual a y al cuadrado más z al cuadrado y R es igual a z al cuadrado más x al cuadrado. Entonces, una vez que nosotros aplicamos, vamos a tener lo siguiente. El rotor del vector A es igual. Tenemos la derivada de R con respecto a Y es 0, menos la derivada de Q con respecto a Z, tenemos menos 2Z por I. Después tenemos la derivada de P con respecto a Z es 0, menos la derivada de R con respecto a X es 2X. Entonces tenemos menos, vamos a poner así, más menos 2X y por el mismo razonamiento más menos 2YK. ¿Está bien? Ahora, nosotros podemos tomar en un punto, por ejemplo, en el punto 0,0,1, nosotros tenemos que el rotor de A evaluado en este punto 0,0,1 es igual, esto es 0, esto es 0, solamente nos queda esto, es menos 2. El Z es 0, menos 2i. Y aquí me he equivocado, este es escrito i cuando es j. Muy bien, jóvenes. Entonces, por ejemplo, este es un caso del cálculo del rotor. ¿Tienen alguna pregunta? Creo que aquí nos alcanza para ver un segundo ejemplo. El segundo ejemplo es el mismo que estamos trabajando hace rato. Calcular el rotor del campo de velocidades del cuerpo rígido. En este caso nosotros tenemos de que A es igual a menos omega sub 0 y más omega sub 0 xj. Entonces, aplicando directamente nuestra fórmula, tenemos lo siguiente. Aquí vamos a tener omega sub 0 más omega sub 0 k. Y esto es igual a 2 omega sub 0 k, que es igual a 2 omega sub 0. Simplemente el vector, dos veces el vector velocidad angular. ¿Está bien? Eso significa que, dado que el rotor del cuerpo sólido está dirigido en la dirección del vector velocidad angular, lo cual se espera porque el rotor nos indica la forma en que está rotando, cualquier punto del cuerpo se va a mover con la misma velocidad angular. Y su dirección o su valor va a ser el máximo posible si es que el plano en el cual nosotros calculamos la circulación coincide con la dirección de la velocidad angular. ¿Algún ejemplo, alguna pregunta, jóvenes?
¿Está claro? Bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos del rotor. El rotor nos sirve todavía para algo más. Vamos a colocarlo acá. Y es el teorema de Stokes. En forma vectorial. Aquí, dado la forma que nosotros tenemos, vamos a poder escribir de que la circulación de un vector por un contorno cerrado, esto va a ser igual a la integral de superficie del rotor de A tomado en la dirección n, ¿está claro? Por ds. O sea, a ver, yo creo que mejor se lo pongo esto así. Esto multiplicado escalarmente por n, es decir, la proyección del rotor A en la dirección de la normal a la superficie. Esta es la normal a esta superficie. ¿Está bien? Entonces la circulación de un campo vectorial por un contorno cerrado es igual al flujo del rotor del campo a través de la superficie extendida en este contorno. Eso es lo que nos está diciendo el teorema de Stokes en forma vectorial. Voy a escribirlo mejor acá. La circulación del campo vectorial por un contorno cerrado L es igual al flujo del rotor del campo vectorial por la superficie extendida en el contorno L. Imagínense esto que les digo, superficie extendida. Imagínense que tienen ustedes un tambor, entonces L es el contorno y la superficie que extienden ustedes es justamente el cuero del tambor. En términos generales, en el ejemplo que les acabo de dar, el cuero está bien tenso, bien extendido, pero aquí no necesitamos que esté extendido. Es independiente del área. Si está extendido o no, el área va a cambiar porque puede estar bombeado, digamos, ¿no? Pero esto es indistinto. Jóvenes, ¿esto está entendido? ¿Alguna pregunta? Entonces, esto es lo correspondiente a la densidad de circulación y el rotor.